En la actualidad, la recopilación de información sobre los individuos forma parte del funcionamiento cotidiano del mundo. En este proceso, tanto las corporaciones tecnológicas como las agencias estatales operan dentro de un modelo que puede describirse como capitalismo de vigilancia. Un régimen basado en la extracción sistemática de datos para su análisis, predicción y aprovechamiento económico o político. La acumulación constante de datos personales es una clase nueva de contaminante. Cuando hablamos de datos personales, no nos referimos únicamente a información obvia como el nombre o el número de identificación. También entran en esta categoría datos que por sí solos no identifican a alguien, pero que combinados con otros datos permiten saber quién es la persona. Por ejemplo, ubicación, hábitos de consumo, dispositivos o patrones de comportamiento. Aunque estos datos estén anonimizados, sin nombre o cifrados, siguen considerándose datos personales si existe la posibilidad de volver a vincularlos con una persona en concreto. Esto puede ocurrir cuando se cruzan con otras bases de datos o cuando sistemas tienen suficiente información para reconstruir la identidad del individuo. Pokémon Sleep puede considerarse como un ejemplo cotidiano y aparentemente inocuo de la lógica que describe el capitalismo de vigilancia. El juego transforma una actividad básica y privada como dormir en una fuente constante de información. Para funcionar necesita recopilar datos sobre horarios de sueño, duración del descanso, patrones de movimiento e incluso regularidad en las rutinas nocturnas. Ninguno de estos datos, tomados de forma aislada, identifica directamente a una persona, pero en conjunto describen con bastante precisión cómo vive alguien, cómo organiza su tiempo y cómo se comporta en su día a día. Esto conecta directamente con la idea de que la recopilación de información personal ya no es una excepción, sino una condición normal del mundo digital. En Pokémon Sleep, como en muchas otras aplicaciones contemporáneas, los datos no se recogen porque el usuario los escriba conscientemente, sino porque los dispositivos los generan de manera automática. El cuerpo, el tiempo y los hábitos se convierten en materia prima que puede ser almacenada, analizada y cruzada con otros registros. Aunque estos datos puedan presentarse como anonimizados o cifrados, siguen siendo personales en la medida en que pueden volver a vincularse con un individuo concreto. Si se combinan con información sobre el dispositivo, la cuenta de usuario, la ubicación aproximada o el historial de uso, es posible reconstruir un perfil reconocible. En este sentido, lo relevante no es tanto si los datos llevan un nombre asociado, sino qué se puede hacer con ellos. Si permiten identificar, rastrear o predecir comportamientos, entonces forman parte del mismo régimen de extracción. Bajo una estética amable y un discurso de bienestar, el juego normaliza la idea de que incluso el descanso puede convertirse en datos útiles. Así, la acumulación constante de información personal opera como una nueva forma de contaminante invisible. No se percibe directamente, pero se acumula, persiste en el tiempo y puede tener efectos más amplios cuando se analiza y reutiliza más allá del contexto original en el que fue generada. La palabra nube funciona como un eufemismo que evoca limpieza e inmaterialidad, pero en realidad encubre la infraestructura indispensable para que la tecnología funcione. Grandes centros de datos, dispositivos y kilómetros de cables que consumen enormes cantidades de energía. La imagen de una nube esponjosa resulta por tanto engañosa, ya que detrás de ella no hay algo etéreo sino computadoras gigantes y centralizadas, controladas por grandes corporaciones. En realidad, ya no importa qué tipo de computadora o dispositivo uses en tu vida diaria o en el trabajo. Los verdaderos computadores de los que depende el funcionamiento del mundo están en gigantescos centros de datos controlados por unas pocas corporaciones. Como resultado, los datos personales que produces ya no te pertenecen realmente, sino que son controlados por quienes poseen y controlan estos centros de datos. La infraestructura que sostiene la nube está fuertemente concentrada en muy pocas manos. La mayoría de los centros de datos del mundo están controlados por solo 4 grandes corporaciones: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud y Alibaba.
El almacenamiento y procesamiento de datos a escala global no es descentralizado, sino que depende de un pequeño grupo de actores privados. Si aplicamos el concepto de la nube como eufemismo a Pokémon Sleep, el juego deja de verse solo como una app simpática para dormir mejor y aparece como un ejemplo claro de cómo funciona la infraestructura digital contemporánea. Pokémon Sleep se presenta como una experiencia ligera y cotidiana. Colocas el móvil o el dispositivo junto a la cama, duermes y al despertar el juego devuelve gráficos amables, estadísticas y Pokémon asociados a tus patrones de sueño. Sin embargo, todo ese proceso no ocurre únicamente en tu teléfono. Los datos que genera tu descanso, como horarios, duración o regularidad, no flotan en una nube abstracta, sino que se almacenan, procesan y analizan en centros de datos físicos, enormes instalaciones llenas de servidores que consumen energía de forma constante y que están gestionadas por grandes corporaciones tecnológicas. Para ilustrar esta concentración puede compararse la nube con las reservas de gas natural, recursos estratégicos muy disputados en la geopolítica mundial, pues algo similar ocurre con los cables submarinos de fibra óptica, que son esenciales para que funcionen las comunicaciones, los flujos financieros y el acceso a los datos almacenados en la nube. Estos cables pueden entenderse como gasoductos digitales que transportan información de la que depende la economía global. Tanto la construcción como el control de estos cables submarinos están en manos de las mismas empresas que dominan los centros de datos. Esto refuerza su poder y da lugar a lo que se denomina un oligopolio digital, es decir, un sistema en el que pocas compañías poseen de forma casi exclusiva una infraestructura crítica para el funcionamiento del mundo. Los efectos negativos de la recopilación y el almacenamiento de datos no se limitan al impacto ambiental. La toxicidad de los datos se extiende al mundo de las ideas porque la información personal no es neutral, es valiosa, sensible y altamente codiciada, y puede ser utilizada para influir, controlar o dañar a las personas y a las sociedades. Este concepto encaja muy directamente con lo que suele señalarse sobre TikTok y la diferencia entre su algoritmo en China y en el resto del mundo, porque muestra que la recopilación de datos no solo tiene consecuencias técnicas o ambientales, sino ideológicas y políticas. Cuando decimos que los datos son tóxicos, no hablamos solo de servidores que consumen energía, sino de que los datos personales permiten intervenir en el campo de las ideas. TikTok es un buen ejemplo. La plataforma recopila enormes cantidades de información sobre los usuarios y esos datos alimentan un algoritmo que decide qué contenidos se vuelven visibles y cuáles quedan enterrados. Este proceso no es neutral, organiza la atención, moldea los gustos, normaliza ciertos discursos y vuelve invisibles otros. La comparación entre Douyin, la versión china, y TikTok internacional es clave. En China, el algoritmo está regulado por el Estado y orientado explícitamente a promover contenidos alineados con objetivos sociales y políticos concretos, como educación, ciencia e identidad nacional. En el resto del mundo, TikTok opera bajo una lógica distinta, más cercana al capitalismo de vigilancia, maximizar el tiempo de uso, engagement y rentabilidad publicitaria, aunque eso implique amplificar contenidos polarizantes, emocionales o adictivos. En ambos casos, el mismo tipo de datos sirve para fines distintos, lo que demuestra que el problema no es solo el algoritmo, sino quién lo controla y con qué objetivos. En este sentido, cuanto más tiempo se conservan los datos y más se analizan, mayor es el riesgo de que terminen siendo usados en contra de quienes los generaron. Esta advertencia no viene de la ciencia ficción, sino de hechos históricos reales. Por ejemplo, en los Países Bajos, antes de la Segunda Guerra Mundial, los censos de población incluían información sobre creencias religiosas. Cuando este tipo de datos fue utilizado por fuerzas de ocupación extranjeras, las consecuencias para ciertos grupos de la población fueron profundamente graves. La acumulación de datos sin límites claros puede facilitar la manipulación política, la vigilancia masiva y la erosión de las libertades civiles. Por lo tanto, la privacidad es un asunto colectivo. La vigilancia masiva no nació con Internet, siempre ha estado ligada al poder y a la tecnología disponible en cada época.
Cuanto más avanzan las herramientas técnicas, más lejos llega la capacidad de observar, registrar y controlar a las personas. Durante mucho tiempo, ser observado o tener la vida registrada era algo excepcional, reservado a figuras importantes. Sin embargo, los sistemas disciplinarios modernos invierten esta lógica. Hacen que cualquier individuo pueda ser descrito, medido y registrado, y convierten esa descripción en una herramienta de control y dominación. Lo que sí es propio de la tecnología contemporánea es la aparición de empresas cuyo negocio principal consiste en vigilar y recopilar datos personales, siguiendo una lógica similar a la del capitalismo industrial. Estas empresas transforman el comportamiento humano en una mercancía. Es decir, nuestras acciones, gustos y decisiones se convierten en datos que pueden ser analizados, vendidos y utilizados para predecir e influir en nuestra conducta. A este modelo económico se lo conoce como capitalismo de vigilancia, ya que se basa directamente en la información que obtiene de las personas. Este tipo de poder no se impone de forma abierta o violenta, no aparece como una fuerza visible a la que se pueda resistir fácilmente, sino que crece de manera gradual, integrándose en la vida cotidiana hasta el punto de que muchas alternativas dejan de ser realmente posibles. En plataformas como Google o Facebook, los usuarios no somos el producto final, sino la materia prima, la fuente de datos a partir de la cual estas empresas generan valor, servicios y ganancias. Convertir los datos en un commodity legitima la extracción del comportamiento humano, es decir, normaliza la idea de que nuestras acciones, decisiones y hábitos puedan ser apropiados, transformados y vendidos como si fueran materia prima. En lugar de proteger a las personas, los sistemas de pago por datos consolidan el modelo del capitalismo de vigilancia al hacerlo socialmente aceptable. Los datos personales no tienen valor por separado, sino cuando se agrupan y se analizan de forma estadística. Un dato aislado dice poco, pero millones de datos combinados permiten detectar patrones, hacer predicciones e influir en comportamientos colectivos. Por eso, su utilidad no es individual, sino colectiva. A partir de esta idea, si el valor real de los datos surge de su carácter colectivo, tendría más sentido pensarlos como un bien social en lugar de insistir en la propiedad individual. Esto abre la puerta a debates sobre formas alternativas de gestión de los datos basadas en el interés común y no únicamente en el beneficio económico de unas pocas corporaciones. Nuestro modo de vida nos empuja cada vez a pasar más tiempo en Internet, ya sea para trabajar, comunicarnos, informarnos o entretenernos. Dentro de Internet resulta muy difícil evitar los sistemas de recopilación de datos y vigilancia, ya que forman parte de su funcionamiento básico. Aunque Internet parece un espacio abierto y compartido, en realidad la mayoría pertenece a empresas privadas, lo que implica que la exposición no solo es social, sino también comercial y tecnológica. Es decir, estamos cada vez más visibles, no solo ante otras personas, sino ante plataformas que registran y analizan constantemente nuestras interacciones. Además, el traslado de una parte importante de nuestra vida al entorno digital no facilita necesariamente la interacción social constructiva. Al contrario, puede debilitar los vínculos fuera de la red y dificultar la cooperación con el mundo presencial. La privacidad no solo es un asunto individual, sino colectivo. Por un lado, cuando una persona expone sus datos, puede afectar la privacidad de otras, ya que estamos conectados por múltiples relaciones sociales, laborales e incluso familiares. Por otro lado, las pérdidas de privacidad no se sufren de manera aislada, sino a escala social. Por eso la importancia de pensar la protección de la privacidad desde la perspectiva colectiva y no únicamente como una decisión personal. Navegar por Internet nunca es una actividad aislada o privada. Cada acción que realizamos en línea, como hacer clic en un enlace, buscar algo en Google o visitar una página, implica un intercambio constante de información con múltiples computadoras y dispositivos que no conocemos, ubicados en distintos países y sometidos a leyes diferentes. Es decir, al navegar entramos en una red compleja e invisible de sistemas técnicos que reciben datos sobre lo que hacemos sin que seamos plenamente conscientes de ello.
Se puede diferenciar entre dos tipos de escritura que producimos cuando usamos Internet. Por un lado está el texto visible, el que escribimos de forma consciente, publicaciones en redes sociales, comentarios o mensajes. Ese texto construye un relato público sobre nosotros y es el que creemos estar produciendo. Pero junto a ese texto visible existe otro mucho menos evidente, el texto en la sombra, ese que se genera de manera automática mientras estamos en Internet, incluso cuando solo realizamos actividades cotidianas. Incluye datos sobre nuestros hábitos, tiempos de uso, clics, desplazamientos, preferencias y comportamientos. El texto visible que producimos sirve como materia prima para crear ese segundo texto oculto. Ese texto en la sombra se acumula sin que lo veamos y se utiliza con fines comerciales, llegando a construir perfiles sobre nosotros mucho más detallados de lo que imaginamos. Internet registra lo que decimos y cómo actuamos, convirtiendo nuestra experiencia cotidiana en datos explotables. Así como en la comunicación presencial no solo importa lo que decimos, sino también los gestos, la expresión del rostro o la postura del cuerpo, en Internet ocurre algo parecido. Cada acción que realizamos en la red va acompañada de una serie de gestos digitales que no siempre vemos ni controlamos. Los metadatos no son el contenido principal de lo que hacemos, sino la información acerca de ese contenido. Son datos hechos a partir de otros datos, etiquetas y marcadores que permiten que la información sea organizada, interpretada y utilizada. Una manera sencilla de entenderlos es pensar en los metadatos como registros automáticos de nuestra actividad. Por ejemplo, no solo importa el contenido de una llamada, sino también a qué hora se hizo, a quién, cuánto duró o desde dónde. Lo mismo ocurre cuando vemos televisión, usamos el celular o navegamos por Internet. Además, los metadatos incluyen acciones que realizan nuestros dispositivos de forma mecánica como contar pasos, registrar la ubicación o medir ciertos parámetros corporales. Aunque cada uno de esos datos tomado por separado puede parecer inofensivo, su importancia radica en que se generan de manera automática y constante. No dependen de una decisión consciente del usuario, sino que son creados, recopilados y analizados por las propias máquinas. Nuestros dispositivos emiten información en nuestro nombre de forma continua, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. Esto hace que los metadatos se conviertan en una poderosa fuente de información sobre nuestra vida cotidiana, muchas veces fuera de nuestro control. Pokémon Sleep es un ejemplo muy claro y cotidiano de cómo funcionan los metadatos como registros automáticos de la actividad. El juego no se centra en el contenido consciente de una acción, sino en todo lo que ocurre alrededor de tu descanso. A qué hora te acuestas, cuánto tiempo duermes, si te mueves durante la noche y cuándo despiertas. Con qué regularidad repites esos patrones. Toda esa información no la introduces activamente, sino que se genera de forma automática a través del teléfono o de dispositivos vinculados. Mientras duermes, el sistema registra señales físicas y temporales que funcionan exactamente como metadatos, datos acerca de tu actividad, no de tu experiencia subjetiva del descanso. El sueño se convierte así en una actividad cuantificable y comparable, traducida a métricas, gráficos y categorías de comportamiento. Lo interesante y problemático es que aislados estos datos parecen triviales. Saber cuánto dormiste en una noche no parece grave, pero como ocurre con los metadatos en general, su valor emerge de cuando se acumulan en el tiempo y se analizan en conjunto. A partir de ellos pueden inferirse rutinas, hábitos de vida, niveles de actividad, horarios laborales o patrones de salud, muchas veces sin que el usuario sea plenamente consciente de todo lo que está revelando. Los datos que generamos, especialmente esos textos visibles y ocultos de nuestra actividad digital, no solo se usan para observarnos o clasificarnos, sino también para influir en cómo percibimos la realidad. Corporaciones tecnológicas y agencias de seguridad pueden emplear esta información para crear perfiles de comportamiento y, sobre todo, modular qué información vemos y cómo se nos representa, ajustando el mundo digital a sus propios intereses. Aquí entran en juego las asimetrías de poder y de conocimiento. Por un lado, la asimetría de poder.
Como usuarios, casi nunca podemos decidir si queremos ser observados, qué ocurre con los datos que generamos o cómo esos datos terminan afectándonos. Participar en la vida digital implica aceptar estas condiciones sin capacidad real de negociación. Por otro lado, está la asimetría del conocimiento, pues sabemos muy poco sobre el alcance real de esa recopilación. Ignoramos qué datos exactos se recogen, cómo se combinan, quién los analiza y con qué fines futuros. Esta doble desigualdad sitúa a las personas en una posición vulnerable. Lo que alcanzamos a comprender de este proceso es limitado y confuso, mientras que lo que permanece oculto es amplio y decisivo. Desconectarse por completo no es una solución viable, ya que la vida social, laboral y cultural depende cada vez más de Internet. En lugar de desconectarse, es necesario hacer visibles estas dinámicas y explorar estrategias colectivas que permitan proteger la privacidad y expresar una actitud crítica frente a estos sistemas. Se trata de recuperar margen de acción en un escenario donde el control y el conocimiento están profundamente desequilibrados. Las tácticas de ofuscación son una estrategia para enfrentar la vigilancia digital. La idea central es simple. La vigilancia se basa en recopilar datos claros, ordenados y fiables sobre nuestros comportamientos. Una forma de debilitarla es generar ruido, es decir, producir información confusa o ambigua que dificulte ese seguimiento. Pokémon Sleep muestra cómo el capitalismo de vigilancia se integra a la vida cotidiana de forma amable y casi invisible. Al convertir el acto de dormir en una mecánica de juego, transforma una actividad íntima en una fuente constante de datos que se almacenan, analizan y cruzan dentro de infraestructuras controladas por grandes corporaciones. No es una excepción, sino un ejemplo claro de cómo incluso las prácticas más privadas pueden ser absorbidas por la lógica de la extracción de información. Este proceso refuerza profundas asimetrías de poder y conocimiento. Los usuarios generan datos de manera continua sin comprender plenamente cómo se utilizan ni con qué fines. Por eso la privacidad no puede pensarse como una elección individual ni resolverse únicamente con leyes o soluciones técnicas. En un entorno digital del que no es posible desconectarse por completo, la única salida pasa por hacer visibles estas dinámicas y recuperar capacidad crítica.